Este fue mi primer móvil Nokia y el tercero que usé en mi vida. En este video recordaremos el inolvidable Nokia 6300 de 2007. Debo empezar diciendo que en el canal el primer video que ves de un móvil es justo de este Nokia. Lo subí el 8 de octubre de 2008. Por lo tanto, no era una retroreseña, sino una reseña, ya que era mi equipo en ese entonces. Siempre me pregunté por qué no seguía haciendo reseñas de otros equipos. Otra sería la historia de este canal. Lo más seguro es que fuera un canal típico de tecnología y retrocelulares no existiría. Si leemos la descripción de este video, es lo que sentí al tener este móvil en ese entonces. Por eso dice así: un review de mi 6300, personalizado total a mi gusto. Este celular hizo que me olvidara de los Ericsson y me es de gran utilidad. Quiero compartirlo con los demás. Olvidé mencionar que es de acero inoxidable, memoria SD muy baratas y rápidas comparadas con las M2. Conexiones libres y no un solo cable para todo. Puedo cambiar ubicaciones y formas de los iconos, además de varios tipos de vistas al explorarlo. Y que voy por el N82, el mejor, aunque hayan esos de 8 megapíxeles. ¡Wow! Se nota que me sorprendió para bien. Cuando digo lo de los Ericsson, me refiero a los Sony Ericsson. En ese entonces me gustaban mucho y era la competencia directa de Nokia. Dije que iba por el N82 que me encantaba, pero lastimosamente jamás lo pude tener en esa época. Solo fue un sueño. Hasta ahora que colecciono, pude tenerlo. Volviendo ahora sí a la retroreseña de este móvil, sinceramente me parece que su diseño en barra era realmente genial. A pesar de ser un gama media, era delgado para ese entonces, solo 11,7 milímetros de grosor. Y lo mejor, hecho en acero inoxidable duradero, aunque con el tiempo quizás se rayaba un poco, o cualquier caída podía hacerle alguna muesca. Su eslogan de venta era: simplemente hermoso, maravillosamente simple. Aunque hubo varios colores como plata, negro, rojo, azul y dorado, se veían genial, sobre todo la mezcla con negro en el frontal. La verdad es que tenerlo en la mano se siente bastante premium, agradable y con solidez, pesando solo 91 gramos. Tenía en la parte trasera una cámara de 2 megapíxeles, al lado el parlante. En la parte baja encontramos un puerto mini USB, dejando ya atrás el puerto propio de la marca, aunque no permitía cargarlo. Jack de auriculares 2.5 milímetros para escuchar música o la radio estéreo FM. También está ahí el puerto para cargar la batería BL4C de 860 mAh. Accedías fácilmente deslizando la cubierta trasera de metal hacia abajo. Ahí también está el puerto de SIM card. Y al lado del móvil vemos una ranura para micro SD de hasta 2 GB oficialmente. Hubo una versión 6300i que soportaba las 4 GB. Sin duda, sus conexiones más comunes y memorias más accesibles fue un punto a favor. Al borde derecho vemos las teclas de control de volumen bastante sutiles. Y más abajo, en cada lado, tenemos dos LEDs intermitentes que iluminan en azul para notificaciones, que también lo hacían lucir genial. Por último, tenemos en el borde superior el botón de encendido. Sobre su frontal destaca ese bello teclado completamente plano de 12 teclas alfanuméricas. Más arriba vemos las dos teclas de acción derecha e izquierda y las teclas de marcado y colgado, con un estilo de gota de agua que se ven hermosas. En la mitad de ellas está el joystick y un botón central. Pero sin duda para la época, lo que más deslumbraba aquí era esa pantalla de 2 pulgadas de 240 x 320 píxeles, TFT de 16 millones de colores. Suficiente para ver lo que quisieras, y su sistema era basado en la serie 40, con la versión de firmware 0.601 y posterior es capaz de reproducir archivos MPG4 o MP4 con una resolución QSIF de 176 x 144 a 25 fotogramas por segundo. El teléfono permitía al usuario ver los clics de video en modo horizontal de pantalla completa y establecer el intervalo de avance rebobinado rápido de unos pocos segundos a minutos. Recuerdo mucho presionar asterisco para que se fuera a pantalla completa.
también se observó una calidad de audio mejorada para la reproducción de música en esta versión, lo que convierte al Nokia 6300 en un teléfono con música similar a sus contrapartes, los Nokia Express Music. Realmente el sonido de este celular era muy bueno y potente, con la opción de ampliación de estéreo, ecualizador. Realmente me sorprendió en su momento. Recordemos que podías reproducir MP3 o AAC. Además, los videos los podías usar como tonos de llamada, algo diferente. Por supuesto, tenías buenos ringtones. Ya que estamos hablando del Nokia 6300, te invito a ver la retrorestauración que hice para tener estos tres equipos. Y aparte de eso, a suscribirte al canal si aún no lo haces. Nos ayudas mucho con este proyecto. En cuanto a su cámara de 2 megapíxeles, para la época a mí me gustó mucho la calidad ofrecida a buena luz. A baja luz, forzadamente debías usar la opción nocturna, ya que no tenía flash, pero el resultado era muy bueno. Demoraba algo en tomar la foto. Estas fotos que ves aquí las tomé con mi 6300 en el 2008. En cuanto a video, ahí sí nada que hacer. La calidad era poca, solo a 15 fotogramas por segundo a 176 por 144 de resolución. Adicionalmente, podías usar varios filtros de color. El sistema se movía bien y rápido. Podías ver el menú en cuadrícula, listado o lengüeta. En la pantalla inicial podías poner una barra de accesos directos, el calendario con notas o ponerla en limpio. Tenía Bluetooth 2.0, navegación WAV 2.0 XHTML. Al ser de S40 podías hallar muchos temas o personalizarlo a través de software en el PC. Recuerdo tener muchos que cambiaban incluso los iconos, esto me encantaba, o poner animaciones flash. Hay un diario y una lista de tareas, una aplicación de notas, se admite el correo electrónico móvil, grabadora de voz, alarma, calculadora, temporizador de cuenta regresiva y cronómetro. Otro tema interesante en este clásico era el soporte de Java, que te permitía algunas aplicaciones simples como diccionarios, traductores, entre otros. Y por supuesto, sus juegos, que había cientos en su resolución y pasé horas jugando muchos. Y también podías emular juegos clásicos de la Nintendo NES, una locura. El Nokia 6300 o 6300 fue un teléfono móvil muy popular en todo el mundo, oficialmente el teléfono Nokia más vendido en 2007. Un informe del periódico The Economics dijo que el Nokia 6300 era el teléfono más popular en África a principios de 2011. Imagínate, 4 años después del lanzamiento original. Un año más tarde de haber salido tuvo una versión mejorada llamada Nokia 6301. Sí, este que ves que tengo aquí. Si bien es casi idéntico en apariencia al Nokia 6300, una mejora bastante notable, principalmente que este traía Wi-Fi. También tenía mayor capacidad de memoria interna, pasando de 7.8 megas a 30 megas para el usuario. Sumemos además que soportaba micro SD de hasta 4 gigas. Incluso la Nokia actual de HMD Global trajo la referencia nuevamente en el 2021, donde vemos un diseño frontal parecido. Esta vez es 4G con sistema operativo KaiOS, pero que a decir verdad deja mucho que desear del original, como que la cámara es solo VGA y está hecho de plástico. He visto muchas quejas de algunos usuarios. Y bueno, ahora me gustaría que dejaras en los comentarios tu experiencia o lo que te llamó la atención de este retro. ¿Lo recuerdas? Te leo en los comentarios, suscríbete al canal si aún no lo haces y gracias por ver hasta el final. Te dejo con estos otros 2 videos.